Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo video de diseño humano. Hoy vamos a estar hablando de los manifestadores, así que si tienes este tipo energético o conoces a alguien que lo tenga, quédate porque vamos a estar hablando de unos tips para poder aprovechar al máximo este tipo energético y sobre todo que te puedas alinear con quién realmente sos. Así que quédate que empezamos. Por lo primero que quiero empezar, creo que es fundamental y no me canso de decirlo, es la estrategia, sobre todo para vos como manifestador, manifestadora. Tu energía tiene un impacto enorme en las otras personas. O sea, vos acá al mundo no solamente viniste a iniciar, a innovar, etcétera, sino también a inspirar, a generar cambio. Tu energía tiene un impacto enorme en tu entorno, sobre todo en la gente que te conoce. Por lo tanto, informarles lo que querés hacer antes de hacerlo te va a ahorrar un enorme dolor de cabeza, resistencias, problemas, conflictos, etcétera. Lo que te invito es a que cada vez practiques más y más y más esta estrategia de informar antes de actuar. Y fíjate qué es lo que pasa. Prueba, por ejemplo, a experimentar qué pasa cuando querés hacer algo y no informás y te mandás de una y listo, a ver qué feedback tenés o cómo se da, cómo se desenvuelve eso que querés hacer. Y prueba en otra situación cuando informás y avisás de antemano qué es lo que pasa, cómo se desenvuelve ese proyecto o ese objetivo, ese deseo que tenés de hacer. Esto es muy importante porque a vos lo que va a hacer es ahorrarte un montón de resistencias de tu entorno y ni hablar que te cuestionan. Y con esto voy al segundo punto, al segundo tip que te quiero compartir, y es que por estrategia de informar antes de actuar, no significa que estés pidiendo permiso. Estás informando, avisando, no pidiendo permiso. Lo que sea que quieras hacer, sobre todo si es algo disruptivo, diferente, que puede llegar a generar ciertos roces en tu trabajo, en tu familia, en tu pareja, lo que fuese, es muy importante que te animes a hacerlo de todas maneras. Porque para eso estás diseñado, o sea, viniste a traer cambio y una nueva manera de hacer las cosas. Apóyate mucho en tu estrategia, en serio, pero sobre todo no caigas en pecar con pedir permiso. No, en todo caso por ahí a veces lo que te toque es negociar o ceder algunas cositas con respecto a eso que quieres hacer. A veces el timing no es el mejor, entonces bueno, ahí hay que chequear un poco, a ver cuándo sí lo es. En lo posible yo creo que un gran alerta que tenés que tener en cuenta es en el momento que aparecen los cuestionamientos de otra persona de tu entorno, es mala señal. Es mala señal en cuanto a eso es algo que necesitas de alguna manera empezar a disminuirlo. Por ahí empezar a informar de otra manera, por ahí empezar a, no sé, cambiar la manera en que compartís lo que querés hacer, tus proyectos, etcétera, pero que otra persona te cuestione lo que querés hacer y demás es algo que es normal que pase, pero es muy importante que le prestes atención a ver de qué manera, qué cambios, qué ajustes puedes hacer para eso cada vez pase menos. Créeme que en cuanto más uses tu estrategia, menos van a aparecer estas resistencias y cuestionamientos de otras personas. Pero justamente prestale atención, porque acá no venís a pedir permiso, sino a avisar lo que vas a hacer. Y con esto vamos al tercer tip que te quiero compartir, que es el tema de tu autoridad. Hay que ver qué tipo de autoridad tenés, cada uno va a ser diferente. La idea acá es hacer un video general para manifestadores. Lo que quiero que prestes mucha atención es en cómo te conviene usar tu autoridad a la hora de tomar decisiones, esto que te contaba recién antes. Que vos avises sobre lo que quieres hacer, puede que también tengas que validar el timing, a ver si realmente es el momento para hacerlo. No dejar de hacerlo, a no ser que, bueno, que sea algo que ya no te interese más hacer y está perfecto. Esto mucho es prueba y error. O sea, no hay una fórmula mágica que te pueda compartir. Y encima esto va a funcionar diferente para cada manifestador. Incluso otro factor que influye mucho en esto es tu perfil. El perfil es un gran condimento a lo que es nuestra personalidad y nuestra manera de ser y relacionarnos con el mundo. Son esos detalles que vas a necesitar como piezas del rompecabezas para empezar a unir y sobre todo empezar a identificar a ver cuál es la mejor manera de usar tu estrategia de informar antes de actuar. Va a ser muy importante que le prestes atención a todo lo que es traer esa innovación o tu impronta al mundo. ¿Cuál es la manera más fluida, más suave y con menos resistencias? Cuando descubras eso,
esa fórmula tuya propia, es como que te va a volar la cabeza. O sea, en serio te va a volar la cabeza porque lo que vas a empezar a encontrar es que te demanda menos energía conseguir más cosas. Y con esto entro a un tip extra que también te quiero compartir y es que al tener un sacral abierto, no tenés mucha energía. Ojo, esto no quiere decir que de repente no podés hacer nada, no. Pero sí es muy importante que seas inteligente a la hora de usar esa energía limitada que tenés con un sacral abierto. Enfócate en lo que es más bien iniciar, empezar un proyecto, darle forma, extenderle a ese proyecto tus valores, tu esencia, tu energía. Pero no te enfoques tanto en llevar adelante ese proceso. Es decir, la parte como más del día a día, ¿sí? De hacerlo, lo ideal sería que lo delegues. Un generador manifestante sería lo ideal, ¿sí? Tener en tu equipo, por ejemplo, de trabajo, lo que fuese. Pero sí es muy importante que te enfoques más bien en que ese proyecto o eso que querés hacer tenga más bien tu energía, tenga tus valores, tu dirección, tu ojo, tu impronta, a tener que ese proyecto llevarlo también a la acción. Espero haber sido clara con eso. Pero resumiendo sería, al tener energía vital limitada, porque tenés un centro sacral abierto, es muy importante que te enfoques en lo importante, que es más bien dirección, coordinar y no tanto meterte en el barro a hacer eso que querés llevar a la acción. Así que bueno, espero que esto te haya ayudado, te haya servido a ganar un poco más de claridad. Y si hay alguno de estos puntos que no quedó muy claro o si querés saber un poco más, acá abajo en los comentarios me podés escribir lo que quieras preguntarme. Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos estamos escuchando y viendo la próxima. Adiós.